Hoy es 29 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad Cerebrovascular, una patología muy frecuente y grave que tiene un gran impacto en la calidad de vida de aquellas personas que sobreviven a una ACV. Tenemos muchas preguntas para hacer. Por empezar, ¿cómo se está viviendo esta patología, este síndrome, como se denomine? Nos explica usted, en medio de una pandemia que hubo aislamiento, mala alimentación, probablemente descuido de algunos controles. Exactamente, esta pandemia por supuesto nos ha tenido que reestructurar desde todo punto de vista. Acá en el hospital hemos modificado los sistemas de atención, los circuitos de circulación tanto del personal como de los pacientes. La pandemia, por supuesto, nos ayuda en este tipo de patologías. Quizás haya una mayor exposición a los factores de riesgo cardiovasculares o menos controles médicos. De hecho, nosotros hemos notado una disminución de hasta un 25% de las consultas o de los ingresos por enfermedad cerebrovascular en lo que ha sido la primera etapa de la pandemia, en el momento de aislamiento más estricto, y eso comparado con el mismo periodo del año pasado. Eso responde muy probablemente a un miedo a exponerse en los hospitales, en los centros asistenciales, y probablemente algunos casos hayan evolucionado, probablemente los más leves, en los domicilios. ¿Sigue atendiendo con alguna modalidad determinada? Por supuesto, el ataque cerebrovascular llega a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Es una patología imprevisible, pero que es claramente evitable. El 95% de los ataques cerebrovasculares se producen por una exposición crónica y prolongada a factores de riesgo cardiovasculares, de manera que si corregimos aquellos factores que se pueden corregir, evitaríamos el 85% de los casos. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, dislipemia, todos esos factores son corregibles y por lo tanto tendría un gran impacto en la salud de la población si logramos corregir esos factores de riesgo cardiovasculares. Una vida más saludable. Por supuesto, una vida más saludable. No solamente disminuiríamos los casos de ataque cerebrovascular, sino un montón de otras patologías y mejoraríamos la calidad de salud. Doctor. ¿Cómo se detecta cuando ya hay un incurso, ahí voy Renzo, ya, Sí, tranquilo. incurso obviamente una situación que puede provocar una isquemia, una ACV? Un ataque cerebrovascular debe ser sospechado en todo cuadro neurológico de instalación súbita. Los síntomas van a depender del territorio cerebral afectado, pero en la gran mayoría de los casos los pacientes presentan una pérdida o disminución de fuerza en alguna parte del cuerpo, una pérdida o disminución de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, un trastorno en el lenguaje, tanto para poder expresar lo que uno quiere decir como para poder entender lo que se está diciendo, un dolor de cabeza muy intenso, atípico, de inicio súbito, o un cuadro de un mareo muy fuerte, diferente a lo que haya tenido en otro momento de la vida. ¿Se va a hacer en forma inmediata? ¿Qué tan importante es el tiempo en esto? Esta es una patología claramente tiempo dependiente. Esto significa que mientras más achicamos el tiempo desde que el paciente comienza con síntomas hasta que es evaluado y recibe un tratamiento, mejor va a ser el pronóstico. Por lo tanto, el conocimiento de los síntomas por parte de la población es sumamente importante para poder actuar de manera más temprana. La medida más adecuada es llamar al 107. Nosotros contamos con una ambulancia exclusiva para la atención de pacientes con sospecha de patología cerebrovascular. El personal del 107 que recibe la llamada mediante un interrogatorio dirigido puede detectar pacientes que sufren un ataque cerebrovascular e enviar la ambulancia que tenemos acá en el Hospital Padilla en búsqueda y evaluación de ese paciente. ¿Escuchamos, Renzo? Sí, doctor, buen día. La pregunta es, usted Buen dice día, ¿qué que no hay que tener sedentarismo, pero hay mucha gente que haciendo deportes le vino el ACV, ¿no? Por él andando en bicicleta o corriendo por distintos lugares. ¿Cómo se puede prever eso, no? Porque los síntomas te vienen al instante y ahí ocurre esto. Exactamente, tal cual. Bueno, como decía hace rato, es una patología que si nosotros detectamos factores de riesgo cardiovasculares y los corregimos, evitaríamos el 85% de los casos. Ajá. Es decir, que tendría un gran impacto en la salud de la población. Bien, bueno, porque hay mucha gente que realizó deportes y le viene el ACV, ¿no? Sí. Sí. Sí, también hay causas específicas de ACV relacionadas a pequeños traumatismos, por ejemplo, en la zona de cuello, que produce el desgarro de la arteria, lo que llamamos disección arterial, pero son causas poco frecuentes. Ajá. Lo que pasa es que por ahí salen más a la luz cuando ocurren en personas jóvenes y en el contexto de una actividad saludable como es la actividad física.
pero sí puede ocurrir durante una actividad física también. ¿Y la edad? Es una patología claramente asociada a la edad. Una ACV puede ocurrir en cualquier edad, puede ocurrir en niños, puede ocurrir en adolescentes, en adultos jóvenes, pero en la mayoría de los casos ocurre en adultos mayores, en mayores de 60 o 65 años. ¿Hay luces de alarma? La primera alarma es reconocer los factores de riesgo cardiovasculares. Bien, una vez que uno corrige los factores de riesgo cardiovasculares, el conocimiento de los síntomas es lo fundamental porque es lo que nos va a permitir poder consultar inmediatamente. No es una patología que debe ser atendida por un consultorio externo o que puede esperar hasta el día siguiente. Se tiene que comunicar inmediatamente. Ajá, Eduardo, tengo una preguntita. Doctor. Adelante, por favor. Sí, doctor. Vio que en las casas o cuando uno reniega o algo te dicen, te va a venir una ACV. Deja de renegar. ¿Tiene que ver o es mito? Bueno, todas las situaciones de estrés pueden estar acompañadas con incrementos de la presión arterial y en aquella persona que ya es hipertensa previamente y ya tiene un daño vascular previo, un incremento brusco de la presión arterial puede desencadenar alguna patología vascular, a veces en el cerebro y también puede ser en el corazón también. Perfecto. Edu. Sí, preguntar si de alguna manera a todos podemos tener en algún momento un pico de presión por un montón de situaciones y quizás también el estrés principalmente. ¿Hay alguna predisposición genética, alguna cuestión cardiovascular predisponente o no sobre esto? ¿O tiene que ver con los factores que uno solamente menciona usted? Exactamente. Nosotros en cualquier circunstancia de estrés podemos tener un incremento de la presión arterial. Pero aquellas personas que ya son hipertensas de manera crónica, y la hipertensión esencial es la causa más común de hipertensión, de causa multifactorial, de causa hereditaria, más componentes ambientales, esas personas van a tener una posibilidad mayor de tener un ataque cerebrovascular, indudablemente. Ya me gustaría para cerrar, Renzo, simplemente remarcar la sintomatología y la urgencia que esto reviste en una atención inmediata. Exactamente, acá lo importante es el éxito de un buen resultado es el conocimiento de la población de los síntomas. Los síntomas, como decía hace un rato, dependen del territorio arterial cerebral afectado, pero en la mayoría de los casos los pacientes ingresan por la pérdida o disminución de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo, un trastorno del lenguaje, tanto para poder expresar o para poder entender lo que se está conversando, un dolor de cabeza de inicio súbito o un mareo muy fuerte de inicio súbito. La característica de todos estos síntomas es el carácter ictal, es decir, que ocurren de manera súbita. Personas que estaban absolutamente normales y de repente comienzan con síntomas, o personas que se acostaron a la noche normal y se despiertan con estos síntomas. ¿Se da más a la noche? Existe cierta predisposición en algunos tipos de ataques cerebrovasculares que se desarrollen durante el sueño, probablemente por un incremento nocturno de la presión arterial.